Ahora, el pecado de muerte no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí vamos con la temática y arrancamos en el nombre del Señor. Primera de Juan 5, 14 al 17, perdón. No, vamos a leer desde el 10 para tener todo el contexto. Voy a tratar de abrir mi Biblia y seguir acá. Si me ven que tengo la lucha un poquito es porque estoy sin los lentes, los olvidé, entonces ya me tienen un poco de paciencia, pero ahí vamos. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ok? Dios pone el testimonio, esa certeza, ese hablar, esa confirmación que está dando el Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No nos va a dar, nos ha dado. Ya tenemos vida eterna. En el momento que tenemos al Espíritu de Santo, Espíritu de vida, ya tenemos vida eterna. Por gracia soy salvo. Ya usted está salvo. Tiene que permanecer en el camino de la salvación. ¿Okay? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está hablando de seguridad de salvación. Y es a través de Jesús, de tener a Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros, de aquí en adelante ponga atención. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para los creyentes. Esto les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ok? Para afirmarlos. Tienen vida eterna y para que crean en Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿De qué está hablando? De que tenemos vida eterna y de que Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre, es el Señor. De eso es lo que está hablando. ¿Ok? Crean, tienen a Jesús dentro, crean al testimonio del Espíritu, crean que Jesús es el Hijo de Dios, eso les da vida eterna. De eso es lo que Él está hablando. Luego Él dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, crean y sepan que tienen vida eterna. Ahora, sepan que si piden a Dios alguna cosa conforme a su voluntad, Él la oye. Seguimos. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Seguimos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿De qué está hablando? De pedir. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿De qué está hablando? Sepan que son creyentes, que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio está en ustedes. Y sepan esto, que si ustedes piden cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios los va a oír. Ahora, sepan esto, que si algún cristiano comete un pecado de muerte, sepan que si ustedes le piden a Dios, está hablando de pedir. No pierdan la idea. La Biblia se interpreta leyendo de arriba y entendiendo el contexto. Entonces, al versículo anterior le está diciendo: si piden alguna cosa conforme a su voluntad, Dios los va a oír. Ahora quiero que sepan, si algún hermano se apartó, pidan por él. Eso es lo que está diciendo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Seguimos? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel que fue engendrado, Jesús, que fue engendrado por Dios, guarda. ¿Estamos? Ok, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, el que fue engendrado por Dios nos guarda. Jesús nos guarda.
y el maligno no le toca. O sea, el maligno no toca a los hijos de Jesús, los hijos de Dios. Amén. ¿Vieron el contexto? Devolvámonos al versículo 17, creo que es que habla del pecado de muerte. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Entonces uno pregunta, entonces, ¿cuáles son los pecados de muerte? ¿Y cuáles son los pecados que no son de muerte? Entonces ahí brincan unos, dicen, los pecados de muerte o el pecado de muerte es solo uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es negar a Jesús toda la vida, y si la persona se muere no creyendo, habiendo resistido a Dios, se va a ir al infierno. ¿Seguro que eso es lo que está hablando? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces, por el pecado que es de muerte no hay que pedir. El apóstol está sugiriendo, yo les sugiero que por esto no se pongan a pedir. Pidan por los pecados que no son de muerte. Pero los pecados de muerte, yo ni les digo que gasten tiempo orando por eso. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y luego habla de la injusticia, toda injusticia es pecado. ¿Cuáles entonces son los pecados de muerte y cuáles son los que no son de muerte? No está hablando de pecado de muerte eterna solamente. Está hablando de pecados de muerte física también. Entonces dice, es que está hablando de los pecados de muerte física. Entonces, si una persona comete un pecado para que Dios lo mate, entonces Dios los corta pero los manda al cielo. Entonces yo no tengo que pedir si esa persona está haciendo algo malo. No, me está diciendo que pida siempre. El punto es que no discierne cuáles son los pecados por los cuales hay que no pedir y los pecados por los cuales hay que pedir restauración. ¿Me explico? Entonces, si la persona no sabe, va a malinterpretar la Biblia. En las mismas epístolas hay un pasaje, tal vez lo puede encontrar a alguien, que dice que si algún hermano se extravía, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar y volverlo al camino. Por ahí, el que encuentra el pasaje lo encuentra. Creo que hay en las mismas epístolas, tal vez en la siguiente, habla de eso. Los que se extravían del camino. Entonces, tenemos que siempre estar orando por la gente y esperando que Dios los restaure en el camino. Pero aquí me dice, en ese pasaje, que hay pecado de muerte por el cual no gaste el tiempo pidiendo. Por el hermanito. Si alguno viere a algún hermanito, alguno cometer una falta, pecado de muerte, no gaste tiempo en eso. ¿Es eso la blasfemia contra el Espíritu? Porque la Biblia dice, y lo vamos a ver ahora en Mateo, que todos los pecados le son perdonados al hombre en esta tierra, excepto uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver, ahí si era Mateo, creo que era Mateo, espero que haya sido Mateo, si no, que es donde habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo puse 12 del 30 al 22, pero vamos a ver si es ese. Sí, yo creo que sí es ese. Vamos a esperar la proyección. 30, 12, ¿qué le dije? 30 al 32. Sí, Jesús está hablando después de que ministró a una persona, le sanó, lo liberó porque estaba endemoniado. Los fariseos empezaron a criticar y decir que lo que él hizo no lo hizo por Dios, sino que era el demonio, Satanás. Usted puede leer el contexto, que era a través de Satanás lo hizo. Entonces Jesús se enoja y les dice que todo pecado, a estos religiosos, le dice que todo pecado les será perdonado en este siglo y en el venidero, aún el que blasfeme contra el Padre o el que blasfeme contra el Hijo, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, no. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, eso muestra que no están conmigo, están en contra mío. Estamos, y si no está conmigo, está desparramando, está haciendo un enredo y un alboroto, está dañando, más el que está conmigo recoge.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, no puede ser el pecado imperdonable por el cual no se tiene que pedir la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque uno difícilmente va a escuchar a alguien blasfemar directamente al Espíritu Santo. ¿Estamos? Pero cuando lo oye es un problema. ¿Estamos? Tenemos que no pasemos ninguno por eso. Ahorita les explico por dónde va el asunto. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es negar a Jesús. Eso no es rechazar a Jesús. Eso no es una blasfemia. Eso simple y sencillamente no aceptarlo. Pero ahí dice, cualquiera que diga alguna palabra, dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado si se arrepiente, por supuesto. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No es cuestión de decir algo contra Jesús o contra papá, es lo que dijo. ¿Cómo lo dijo? Entonces uno tiene que empezar a estudiar lo que es la blasfemia y empezar a estudiar lo que son los pecados de muerte y no pegarlos. Entonces vamos por partes. ¿Qué es blasfemar? El tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ok? Es diferente al pecado de muerte. Pues el pecado de muerte no es lo mismo que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia, voy a procurar leer acá. Usted me ayuda si leo un poquito de esto. Me tiene paciencia. Dice, del griego, blasfemaya. El Nuevo Testamento, otras versiones se escriben en griego. Entonces dice, del griego blasfemaya. De blapto, es una palabra compuesta, viene de blapto, que es dañar, y de pemei, que es hablar para dañar. Blasfemia es hablar. No se puede blasfemar sin locución, sin hablar. De hecho, al final de ese versículo, por allá dice, Jesús dice que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que salga de sus bocas. Entonces una persona que no habla contra Dios directamente, blasfemándolo, no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero se puede ir al infierno igual porque no aceptó a Jesús. Pero no es porque blasfemó, porque nunca dijo nada contra el nombre de Jesús, ni contra el Padre, ni contra el Espíritu. Pero vivió una vida de pecado, nunca aceptó a Jesús, entonces se fue al infierno por no aceptar a Jesús. Son dos cosas independientes. Pero puede haber otra persona que en su pecado, tal vez, dice cosas contra Jesús. ¿Sabe que hay inconversos que son buenos para soltar la lengua y hablar contra Dios? Pero no son todos. Hay unos que son muy respetuosos y no hablan de las cosas divinas. Hay otros que la lengua parece que no tiene hueso y hablan de cuanta cosa no saben. Y algunos blasfeman contra el papá, contra el Hijo, y yo me atrevería a decir hasta contra el Espíritu Santo, pero son inconversos y son perdonados, como le pasó a Pablo. Pero ahí dice que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es el pecado que no tiene perdón. Pero ¿quién blasfema contra el Espíritu Santo? ¿Los inconversos blasfeman contra el Espíritu Santo? Ahí es donde estamos el detalle. Hay que estudiar todo el contexto. Para mí es difícil, para no decir imposible, que un inconverso blasfeme contra el Espíritu Santo. Para mí es imposible que un cristiano blasfeme contra el Espíritu Santo. Pero para mí, la blasfemia contra el Espíritu Santo la comete un apóstata, que no es lo mismo.
Un profano, que no es lo mismo, que es alguien que sabe de las cosas de Dios, conoció de Dios, se apartó y luego habló contra el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice, yo fui blasfemo antes de conocer. Porque lo hacía como en ignorancia y en incredulidad. Cuando los inconversos dicen que se está dando un mover de Dios, y ellos dicen, eso es el diablo. Y nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que se está moviendo en una sanidad, en una liberación, aún en una obra o lo que sea. Ellos dicen, no, ahí donde se reúnen y cantan y levantan las manos y todo eso, y dicen, se atacan, eso es el diablo, eso es el diablo. Los inconversos lo dicen, entonces todos blasfemarían contra Dios. Y algunos hablan de ellos mal de Jesús. Hay musulmanes que maldicen a Jesús. Hay judíos que maldicen a Jesús y hasta maldicen al Espíritu Santo, pero años después se arrepienten y se vuelven cristianos cuando Dios trata con ellos. ¿Por qué? Porque lo hacían en ignorancia y en incredulidad. Para blasfemar contra el Espíritu Santo no se puede ser un ignorante. Y no se puede ser tampoco incrédulo. Tiene que haber creído y tiene que tener conocimiento. ¿Me di a entender? ¿Me expliqué? Ok. Entonces, si usted oyó a alguien en la calle maldecir al Espíritu Santo y decir, eso que le pasa, eso es el diablo, esa hermana que dice que la está tomando el Espíritu Santo y danzando. O eso que se pone en la ropa, como danzó la hermana ahora y estaba danzando, eso es Satanás, eso es del diablo. ¿Y ese cuál Espíritu Santo? Eso es Satanás. Es un inconverso. Él no está blasfemando. ¿Sabe lo que está haciendo? Hablando estupideces. Pero eso no quiere decir que esté blasfemando. Porque blasfemar es hablar mal para dañar. Eso es blasfemar. Ahorita vamos a ver cómo Pablo dijo que él era blasfemo, pero aclaró por qué Dios tuvo misericordia de él. Ya Rudy nos citó por qué. ¿Qué es un blasfemo entonces? Vamos a leer un poquito más para acá. Un blasfemo es uno que ha dicho o lanzado un mal agüero. Vamos. Es un profano, es un impío. Un impío es una persona muy mala. Un profano es alguien que tiene irrespeto a las cosas sacras, sagradas de Dios. Entonces, para que alguien pueda blasfemar al Espíritu Santo, tiene que tener un corazón profano y respeto totalmente a las cosas religiosas, para que me entiendan. Tiene que ser malo y tiene que lanzarlo con la intención de dañar, y tiene que hablarlo, no solo pensarlo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo no la comete cualquiera, solo la cometen los apóstatas. Alright. Entonces vamos a ver, vamos a echarle con Biblia para que usted vaya entendiendo por dónde va el asunto. Primera de Timoteo 1, 20 al 22. Para que veamos, aquí tengo un pasaje apuntado. Necesito que tal vez me alcancen. Mi niño tenía para poder leer con luz, o alguien que me preste con la luz del teléfono, para poder ver con mejor, ya que no ando los lentes, se les agradecería cualquiera. Ahí vienen varios, son solo uno, ya viene la más. Ok. No. Es Timoteo 1:13. 1:13. Gracias, amada. 1:13. Ok. 13. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ahí van varias cosas.
blasfemo, póngale atención, perseguidor e injuriador. Cumplía bastante requisitos, dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces Pablo reconoce que él blasfemaba el nombre de Dios. Pero luego Jesús se le aparece y él viene a Cristo. Entonces en el Antiguo Testamento cualquiera que blasfemara el nombre de Dios lo apedreaban, lo mandaban a matar. ¿Qué era blasfemar el nombre de Dios? Decir una maldición contra el nombre de Dios a viva voz, y si alguien lo oía lo denunciaban 2 o 3 testigos y lo apedreaban hasta morir. ¿Me explico? Es más, ahorita vamos a ver un pasaje para que entiendan por dónde va el asunto. Entonces, ¿cuál es el punto? Uno tiene que encontrar los detalles, y hay detalles que Pablo dice. Yo fui blasfemo. ¿Usted cree que Pablo no habló contra el Espíritu Santo? ¿Y usted cree que Pablo no habló contra Jesús y contra el Padre? Pero él no podía ser un blasfemo porque él no era creyente. 1 y 2, era ignorante. No, pero Pablo era muy estudiado. Era estudiado en letras, pero no le había sido revelado el Evangelio. Entonces era letra muerta. Pero una persona que le ha sido revelado el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que el Espíritu Santo es real, y luego se vuelve un impío, se llena de maldad, y se vuelve un apóstata contra lo que antes predicaba, ahora se vuelve y predica en contra de lo que antes creía. En algún momento, si de su boca sale una palabra con la intención directa de dañar al Espíritu Santo, ese sí puede cometer una blasfemia contra el Espíritu Santo, y ese sí es un pecado imperdonable para esta persona. Entonces, si usted ve a un hermano cometer un pecado allá afuera que no sea de muerte, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesús, todos los que están allá afuera rechazan a Jesús. Entonces, ¿qué no pedimos por ellos? El versículo dice, pida por ellos. Hay que pedir por ellos. Pero habló mal contra Dios, entonces yo no puedo pedir por él. Aunque hable pestes y maldiga a su Dios, usted pide para que Dios lo toque y lo salve. Pero es que cometió blasfemia contra él, no puede blasfemar, porque no tiene el requisito de que sus ojos hayan sido iluminados por la verdad todavía. Y lo hace en ignorancia, como Pablo. Es más, Pablo agarraba a los cristianos y los metía a la cárcel y consentía en que los mataran. Y hablaba pestes. ¿Cuánta gente no ha hablado pestes de usted y no ha dicho que usted está metido en esa cosa y eso es del diablo? ¿Cuántos no le han dicho? Y eso. Y algunos hablan en lenguas. ¿Qué lengua de Dios? Es puro Satanás. ¿Cuántos no les han dicho? Entonces ya yo no oro por esa persona porque le atribuyó una obra del Espíritu Santo al diablo. Y eso es blasfemar. Porque Jesús le estaban atribuyendo las obras de Dios al diablo. Y Jesús dijo, un reino dividido contra sí no prospera. Y si yo estoy echando fuera a Satanás o a Belcebú por Satanás, entonces ese reino está dividido. Algo no está funcionando. Ustedes están diciendo que yo estoy echando fuera a los demonios porque estoy en acuerdo con Satanás, el pasaje de Mateo que vimos. Y Jesús está aclarando, no, yo los estoy echando por el dedo de Dios, es el Espíritu de Dios, pero ustedes no reconocen al Espíritu Santo. Pero ellos no estaban hablando contra el Espíritu Santo, ellos estaban hablando contra lo que Jesús estaba haciendo, liberando y sanando a este tipo. Y ellos dijeron, eso es el diablo. ¿Me di a entender? Entonces, la blasfemia significa hablar mal directamente contra el Espíritu Santo o directamente contra la obra del Espíritu Santo para dañar la obra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero eso no lo puede hacer cualquiera. Eso solo lo puede hacer alguien que fue instruido en Dios, tuvo una revelación de que Jesucristo era el Señor. ¿Estamos? Y se apartó y empezó a llenarse de injusticia y de maldad. No solo se descarrió, se hiperdescarrió, se volvió malísimo, y después, defendiendo su posición, es capaz
de lanzar palabras contra el Espíritu Santo, sabiendo que la Biblia dice que es el pecado imperdonable. Ese sí puede cometer blasfemia. Los inconversos no. Los cristianos tampoco. Y usted me dice, ay, pero es que yo como cristiano, vea, hace unos años se me acercó un muchacho y me dijo, tengo un problema, me vienen pensamientos, tengo ganas de maldecir a Dios y de maldecir al Espíritu Santo y decirle malas palabras, y cuando estoy orando me sube eso a la cabeza y le digo, ajá, digo, sí, casi siento, y más, se me ha salido, casi ¿quién te lo corto? Yo no sé si he cometido blasfemia, me dice el muchacho pidiéndome tonterías, porque no terminé la palabra, pero como que le iba a decir una mala palabra del Espíritu Santo, y le digo, vea papi, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Que esté salvo por Jesucristo? Sí. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Él entró en su corazón? Sí. Ok, ese que está hablando a través de su boca no es usted, es Satanás. Porque su naturaleza no quiere, al punto que ha querido frenar eso. Y el pensamiento viene mientras usted ora. ¿Por qué le pasa? Porque ha entrado en usted un espíritu de blasfemia que está buscando que usted suelte eso. Pero entienda, no todo pensamiento que entra en su cabeza es suyo. Y no toda palabra que sale de su boca es suya. ¿Ya entendió? Entonces le dije, papi, usted no va a blasfemar nunca. Y si usted se le saliera, hijo de tal o tan cosa contra Jesús o contra el Espíritu Santo, estése tranquilo, nada más diga, Señor, tú sabes que no fui yo, fue aquel, porque yo jamás te voy a maldecir. Hágalo, hágalo y esté tranquilo en oración. Pero es que es una abundancia, cada vez que oro vienen sus pensamientos y quiero decir malas palabras en mi intención contra Dios. Vaya, ore tranquilo y téngalo así, tenga paz, hágalo. A la semana volvió, pastor, se calmó, se me quitó. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre al diablo y él entendió, entonces él entendió, no, yo no quiero maldecir a Jesús y ese no soy yo. Hay espíritus de blasfemia que pueden tomar hasta tu boca cuando estás iracundo. ¿Cuántos de ustedes no han dicho una verdadera barrabasada estando enojados? Incitados por el diablo y a veces tomados por el diablo a la lengua. Pero soy cristiano. Vea, Pedro era cristiano y Jesús tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. No estás hablando tú, Pedro, está hablando Chucky a través de tu boca. Bueno, Pedro era creyente más que decir cristiano. ¿Estamos? Ya el Espíritu de Dios estaba con él acompañándolo siempre. Pero Satanás estaba tratando de tocar su lengua. ¿Sí o no? La Biblia dice que de Jehová es la respuesta de la lengua, en Proverbios. Pero ¿usted cree que Satanás no toca la lengua de la gente? ¿Y cree que Satanás no puede tocar su lengua? Yo he ministrado cristianos literalmente endemoniados, y mientras están endemoniados están hablando un montón de estupideces, pero no son ellos, es el espíritu que tienen adentro. Ya cuando el espíritu se le va, si uno se lo expulsa, ya la persona no dice esas estupideces, porque no eran ellos, pero sonaba con la voz de ellos. No es que le cambió, algunos dicen, eso, algunos espíritus cambian la voz y el tono por el tipo de espíritu, otro habla igual a usted, es la misma voz. Ministrando le contestaban con la misma voz de la persona, y yo, pero uno discierne, no es la persona que está hablando, es un demonio. Entonces, eso que usted oye, que se oye una voz de ultratumba, eso es mucho scary movie. ¿Estamos? Mucha película de terror. ¿Cómo se llamaba la otra? El exorcista y todo lo demás. No todos los endemoniados su voz cambia. Usted puede estar hablando con su esposa o esposo o familiar y literalmente Satan le está hablando a través de él, y acaso que le cambió el tono de la voz. Pero usted se puede dar cuenta y decir, este no es Dios que me está hablando, este es Satanás. ¿Me está entendiendo? Entonces el diablo puede tocar la lengua de un cristiano.
Cuando viene un espíritu blasfemo, lo que ese espíritu se llama espíritu blasfemo, lo que busca es que la persona de su lengua salga una maldición contra Dios. Pero para que el espíritu blasfemo logre su cometido, tiene que engañar a la persona y hacerla creer que cometió pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y hay gente que ha cometido ese pecado, que han dicho cosas con su lengua blasfemamente porque el diablo le tocó, y han hablado contra Dios, siendo cristianos, en un enojo, dicen una palabrota contra Dios, y luego dicen, yo no sé si Dios me perdonará, y pasan una vida cristiana con culpa y sintiéndose así. Desde el hecho de que esté pensando si Dios lo perdonará, es porque no se le ha ido el Espíritu Santo, porque Él es el que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona blasfema, no solo su lengua, sino lo hace con su lengua y con su corazón. Y después de que hace eso, no puede arrepentirse. ¿Me explico? Eso ya es una persona totalmente descocherada. Un impío, descarriado del Evangelio, tomado por diablo y apartado del camino, y se volvió profano, comete injusticia, se volvió malo, y ahora ni siquiera le tiembla la lengua para hablar contra el Espíritu de Dios, sabiendo que ese es el pecado imperdonable. O sea, ninguno de ustedes va a llegar a esa condición que yo sepa, ni yo tampoco. Entonces, un cristiano no puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un incrédulo tampoco. Solo un apóstata profano puede hacer. ¿Ya me entendió? ¿Entendió la diferencia? Ok. Entonces, vamos a ver un par de versículos del Antiguo Testamento. Ok, ya vamos aquí. Luego vamos a brincar al pecado de muerte para explicarles qué es el pecado de muerte. Déjenme buscar aquí donde tengo el apunte de los versículos del Antiguo Testamento. Está en Levíticos 24, 10 al 16. Vamos a leerlo todo. Levítico 24, 10 al 16. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, ponga atención, ¿de quién era hijo? De una israelita, el cual era hijo de un egipcio. O sea, su padre no era israelita, su mamá sí. Los egipcios eran paganos, los israelitas servían al Dios de los hebreos. Entonces, pero aquí hay un detalle, el tipo era mamá israelita y papá egipcio. ¿Por qué la Biblia lo aclara? Porque hay detalle. El cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Ese muchacho, que era hijo de una israelita que conocía de Jehová, pero también conocía de dioses paganos, porque su papá también era egipcio, se peleó con otro muchacho, digamos, otro señor que sí era israelita de nacionalidad, que servía principalmente y adoraba al Dios de los hebreos. Y ahí aclara y dice, y el hijo de la mujer israelita, solo aclara el hijo de la mujer israelita, o sea, el que tenía papá egipcio, está aclarando el que tiene papá egipcio al decir solo el hijo de la israelita, haciendo énfasis en el versículo anterior, blasfemó el nombre de quién, de Jehová, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y todavía aclara de qué tribu era la israelita, de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque papá egipcio, un idólatra, y la tribu de Dan es la tribu de Israel que se pervertió como ninguna, la que cayó en idolatría, la peor de las tribus. Es más, no es contada ni siquiera en la genealogía apocalíptica entre las 12 tribus de Israel, por la idolatría que luego venía, o sea, de raíces idólatras, y desde el inicio no quisieron obedecer. Entonces aclara, ella era israelita, pero era de los que venían del linaje que se iba a descocherar, de la tribu de Dan. Y el papá era egipcio. Los egipcios adoraban un montón de dioses, Dios Ra, bueno, un montón, ahí tenían un montón de dioses, ¿verdad?
Osiris, y ellos eran un montón de dioses que tenían. Entonces el tipo no tenía buen fundamento, es lo que me está diciendo, pero sí tenía cierto conocimiento al decirme que la mamá era israelita. Este tipo se pelea con una israelita y en medio de su cólera, él maldice a Dios. No voy a usar malas palabras, pero en pocas palabras lo que usó malas palabras contra el nombre de Jehová, en su chicha. Como hay gente cuando se enoja, y Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Y por qué te llevaste a mi hijo? Algunos dirían así, otros le agregarían, tú eres un tacataca, tacataca, tacataca. ¿Me explico? Eso es lo que hizo el tipo. Y lo escucharon cuando maldijo el nombre de Jehová. Lo llevaron a Moisés, seguimos, lo pusieron en la cárcel, el versículo 12, sigamos al siguiente, hasta que Dios diera la sentencia. Y Jehová habló a Moisés, versículo 13, diciendo, saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo, toda la congregación. ¿Seguimos? Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Ese es el pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque ahí dice que el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. No dice eso. Es uno de los pecados que ocasionaban la muerte, humanamente hablando, la blasfemia, entre la ley de Jehová. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Yo creo que hasta ahí, ¿o seguimos? Hasta ahí. ¿Estamos? Pero luego habla de cualquiera que asesina a otro también que muera. Entonces está hablando de un montón de pecados de muerte. No solo está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. Usted puede leer el versículo siguiente, está hablando. Además, solo póngame el versículo siguiente, que es lo proyecto. Dice, asimismo, o sea, también el hombre que hiriere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. O sea, el que mató a alguien, que lo mate. El asesino, que lo mate. ¿Estamos? Y ahí sigue también lista de otros pecados que son dignos de muerte. La blasfemia del Espíritu Santo en el tiempo de la ley de Moisés, de los judíos, era uno de los pecados que la ley establecía que si alguien cometía, lo mataba. Pero no era el único. Ahora Jesús llega y dice, solo hay un pecado imperdonable en este tiempo y en el venidero. Y dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ahora Pablo llega y me dice, o Juan, si alguno viera a algún hermano cometer algún pecado que no sea de muerte, pero hay pecado, pero no un único pecado, sino que hay muchos pecados que sean de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a alguien blasfemar al Espíritu Santo con malas palabras? Tal vez ninguno. Les hemos oído criticar y hablar mal. Pero entonces si agarramos la interpretación de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesús, entonces tendríamos que no orar por todos los que rechazan a Jesús. Y tendríamos que no orar por todo aquel que maldiga o hable cochinadas contra Dios, aunque lo hayamos escuchado siendo inconverso. ¿Me están entendiendo lo que estoy explicando? Entonces no está correcto lo que están diciendo. La única manera que la blasfemia contra el Espíritu Santo sea un pecado imperdonable en este tiempo y durante el venidero, que Dios no lo perdone, es que una persona blasfeme literalmente contra el Espíritu Santo, pero solo una persona, repito, apóstata e impía lo puede hacer, no cualquiera. Y si en algún momento escuchamos eso, por decirlo de una manera, un predicador como Beckford está aquí y se empezó a descocherar y después empezó a hablar cosas profanas y se metió en el ocultismo y después un montón de cosas y luego aparece en la iglesia y usted ya sabe que fui conocedor del evangelio y después un día me paro delante de la iglesia a decir que todo eso es del diablo
y alguien empieza a tener manifestaciones que están dañando, y yo digo que lo que está haciendo ese predicador es del diablo y todo lo demás, y empiezo a hablar en contra de eso, yo sí, y usted me oye conociendo el bagaje, usted sí puede decir, puede que esté cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque conoció y se apartó y ahora se volvió perseguidor de la iglesia, ahora hasta habla sin miedo contra el Espíritu Santo, atribuyéndole las obras del diablo a Dios, y hasta a veces puede que hasta diga una mala palabra contra el Espíritu Santo. Ahí usted sí me puede decir, peligro. Yo creo que el hermanito se descocheró a tal punto que pasó de predicador a predicador del diablo. ¿Tiene que estar orando por Beck por usted? Obvio que no, porque llegó una depravación tal que hizo eso. Es un ejemplo, yo no voy a llegar a eso nunca, por la gracia del Señor. Pero si usted oyere eso, usted no tiene que orar por la persona. Eso es lo que dice Juan. Sí, pero Juan no solo se está refiriendo a que escuches a alguien cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque eso era sumamente difícil que pase. Entonces en toda tu vida tal vez nunca vas a escuchar o ver a alguien que caiga de esa condición a volverse. Usted lo más que lo ve es que el cristiano se aparta y no quiere nada con Dios y empieza a vivir una vida de pecado. Y si le hablan de Dios, no me hable de Dios y todas las cuestiones, pero mantienen un cierto respeto porque conocieron. Pero son pocos que sí han pasado, hay casos que han pasado. Y hablábamos de aquel ejemplo, ¿verdad, Rubito? ¿Se acuerda que cité? Que predicaba con Billy Graham y después pasó de ser el predicador más usado en los siglos XX en Estados Unidos junto con Billy Graham, mediados del siglo pasado, junto con Billy Graham, a convertirse en, según él se proclamaba, un ateo. No me acuerdo el nombre, la vez pasada me dijo el nombre. Ese sí es un peligro, porque puede pasar. Se pasó de ser el predicador más conocido de su tiempo a convertirse en alguien que criticaba el cristianismo porque perdió la fe y hablaba contra Dios. Y yo no sé, no quiero mandarlo al infierno, pero que yo sepa, no se arrepintió al final de sus tiempos. Entonces, no voy a decir que se blasfemó contra el Espíritu Santo porque uno no lo oyó decir directamente palabras, pero las obras hablan como que él se volvió un blasfemo. Y si alguien lo escuchó decir malas palabras contra el Espíritu Santo, ni hablar. Pero no fue cualquier persona, fue una persona que Dios usó salvando almas. Fue una persona que tuvo conocimiento de Dios. Fue un fundador de instituciones fuertes, creo que Cristo para las Naciones, o de la que trabajaba Billy Graham, que fundó juntamente con él, eran 3 institutos, pero luego se descocheró. Eso no es normal. Charles Templeton, gracias Rudito, sabía que lo iba a buscar. Charles Templeton. Eso no es normal. Lo normal es ver un cristiano que se aparta o se enfría y empieza a jugar con el pecado o deja de congregarse. No debo de orar por él, o habla y critica las cosas de Dios, pero no ha llegado a esa crítica de insultar a Dios y decir que todo eso es el diablo, porque tiene conocimiento. Por eso no hay que orar. Sí hay que orar por él, porque no ha cometido pecado de muerte. ¿Cómo usted sabe? Yo no lo he escuchado blasfemar al Espíritu Santo y tampoco considero que pasó de ser conocedor, porque Pablo era en ignorancia e incredulidad, pasó de ser creyente y conocedor a depravado totalmente, y tampoco lo he escuchado maldiciendo al Espíritu de Dios. Entonces yo no puedo decir que él cometió blasfemia. Lo más que puedo decir es que se apartó. Como dice la palabra, si cualquiera de nosotros viene a un hermano extraviarse, ¿qué tiene que hacer? Volverle al camino, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si alguno viera a un hermano cometer un pecado, ¿qué dice? Llámele en privado y hable con él y restáurele con espíritu de mansedumbre. No dice, no ore por él. Por los únicos que el apóstol está diciendo que no hay que orar, no es por los que cometieron el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque usted tal vez nunca en su vida oiga un blasfemo contra el Espíritu Santo, porque eso es un caso hiper mega excepcional. No sé si me explico. ¿Me entendió?
Los pecados de muerte a los que se está refiriendo Juan son los pecados de muerte porque lo condenaron a pena de muerte. La ley. ¿Ya? Las leyes del país. Para que me entiendan, búsquenme el pecado de muerte otra vez para que lean el versículo para recordarlo. San Juan 5, 14, 17. Para que no olviden el versículo sobre el cual estamos trabajando. Ya entendió que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es simple y sencillamente criticar a Dios, ni atribuirle cosas a Dios diciendo que es el diablo, ni siquiera que un inconverso diga que Satanás se está moviendo en su vida o en la iglesia, ni siquiera que un inconverso maldiga a Jesús, como lo hacen muchos de los que son, como les digo, muchos de los musulmanes que pasan maldiciendo a Jesús y después a los años están predicando porque Dios los salvó. O a Jesús o al Espíritu Santo, repito. El inconverso no blasfema porque es ignorante y es incrédulo. El cristiano no blasfema porque su corazón ama a Dios y jamás lo haría. El único que puede blasfemar es el profano apóstata. Alguien que fue conocedor, fue iluminado y tuvo entendimiento de las cosas del Señor, diría yo, probablemente diría yo con seguridad, fue salvo y se apartó. Pero esos son casos dificilísimos. Y no solo se apartó, sino que llegó a dañar a Dios luchando contra Dios. Leemos el versículo: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿De qué estaba hablando antes? De fe, de creer, de que es la voluntad de Dios. ¿Estamos? Y si Dios nos oye, Él nos contesta que si usted ve a alguien apartarse, pida por él. Eso es lo que está diciendo. Y Dios le va a dar vida. Pero usted no puede ir a pedir por la persona si usted dice, yo no sé si va para el infierno. Y qué malo que es. Yo creo que cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se está hablando de que creas y hables, pidas con fe y entras a la oración ya mandándolo al infierno. No, es que yo lo escuché decir que esa iglesia, todos los cristianos son del diablo. Yo no sé si pedir por él. No, pida por él. Eres un ignorante. Hay un cristiano que se apartó. Yo no sé si pedir por ella porque ahora tiene 3 mujeres, está en adulterio y se metió en las drogas y hace negocios raros. Y esto, pida por él. Lea el contexto del versículo, te está diciendo. Es la voluntad de Dios. Entonces, por los cuales dice que no debo de pedir solo por los que cometen pecado que sea del digno de muerte, pecado de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte, pastor? Ya se los voy a citar. Ya se los voy a citar. Vamos a terminar la idea del blasfemo. De los que son blasfemos. Pablo dice en 1 Timoteo 1:20 al 22. Habla de 2 que de hecho aparecen, los estudiosos dicen que en el libro de Hechos, uno de ellos es citado y dicen que por lo visto es el mismo. Entonces están Alejandro e Himeneo. Devolvámonos al 19. Dice, manteniendo la fe, o sea, no descocherándose, no volviéndose apóstata y profano, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, o sea, ellos tenían la fe y la buena conciencia. Un blasfemo tiene que haber tenido fe y entendimiento, o sea, tuvo que haber pasado por el cristianismo. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Sigamos. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ya entendió? Himeneo y Alejandro empezaron en Cristo. Seguramente eran colaboradores de Pablo. Aparece en el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Se descocheran.
Y luego empiezan a decir que la resurrección de Cristo ya se había dado. Se puede leer por ahí el contexto. ¿Estamos? Bueno, la resurrección de Cristo sí ya se había dado. La segunda venida de Cristo ya se había dado, corrijo. La resurrección de Cristo ya se había dado. Pero empezaron a predicar que Cristo resucitó y que ya había regresado. Se puede leer sobre ellos en Timoteo. Se descocheraron. Empezaron a predicar una herejía. Y en algún momento Pablo los oyó hablando estupidez y los entregó al diablo. ¿Qué estaba diciendo? Yo no oro por esos. Que se los lleve Chucky si quiere. Por estos no oro. Primero, porque puede que sean blasfemos y ya blasfemaron y estén en el pecado imperdonable. Dios conoce sus corazones. Tal vez Pablo los escuchó hasta decirle una mala palabrota al Espíritu Santo. No lo sé. Pero por las obras que estaban haciendo, era evidente que pasaron de la luz a convertirse en instrumentos del diablo, pero en grande. A predicar el evangelio equivocado y a apartar a la gente del camino del reino. Entonces Pablo dice que se extraviaron de la fe, no permanecieron, perdieron la conciencia correcta, entre ellos Himeneo y Alejandro. Y entonces él dice: yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ¿qué? Un hermano se pelea con otro, lo entrego a Satanás, que se lo lleve el diablo. No, mi hermano, usted a nadie entregue al diablo. Usted ore por todo el mundo y pídale a Dios misericordia. Pero Pablo está hablando de un par de apóstatas que quebraron la iglesia del primer siglo. No eran cualquiera. Eran dos instrumentos del diablo que empezaron en el evangelio. ¿Ya está entendiendo por dónde va el peligro de la blasfemia contra el Espíritu? Ok. La blasfemia es hablar mal, maldecir el nombre de Dios, atribuirle obras a las obras de Dios como si fueran obras del diablo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es específicamente maldecir al Espíritu Santo. ¿Estamos? Diciendo, usted, como decir, yo no lo voy a decirle que Él no es Dios, o sea, como decirle que Él es el enemigo y que lo que está pasando ahí es el enemigo, hasta decirle malas palabras. Eso no lo va a hacer un cristiano jamás, más ni los inconversos lo hacen. Ni los inconversos lo hacen. Eso solo lo puede hacer un descocherado. Ni los satanistas, porque los satanistas algunos de ellos no han venido a Cristo. Pero una persona que vino a Cristo, fue revelado, se apartó y después se volvió satanista y hace eso, ese sí está en problemas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pecados o el pecado de muerte por el cual dice San Juan que no hay que pedir? Ya entendí que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es lo mismo que pecado de muerte. Entonces, ¿por qué no debes pedir? No debes de pedir por un hermano que ha sido sentenciado a pena de muerte por las autoridades. En el tiempo de la ley judía, ponga atención, estas eran los pecados de muerte para los judíos, en el tiempo de los judíos. Incesto. ¿Sabe qué es incesto? Ok, que se mete con un familiar cercano, como padres que violan a niños, ok, incesto. Aunque no sea violación, ¿verdad? Se casó con la sobrinita. Incesto. Okay. Incesto. Adulterio. Eso era con pena de muerte. La gente podía pecar en muchas cosas en el tiempo de Moisés, en la ley de Moisés y más para acá, pero no todo eso lo mataban. Estoy citándoles las cosas que hacían atribuible que la persona la pudieran matar. Adulterio. Todo adulterio, no. ¿Cómo que no? No todo adulterio, lea Biblia. Solo el que era sorprendido en el acto del adulterio. Si la persona cometió adulterio y se dieron cuenta porque le confesó a alguien y el chisme llegó, no lo podían apedrear. Solo si llegaban y lo encontraban haciendo chiqui chiqui. Sorprendido. Nosotros ahora queremos mandar al infierno a todo el mundo y apedrear y no nos encontraron. Vamos,
Fue un correo electrónico que le dieron y con el correo electrónico ya lo mandamos al infierno. Y lo matamos. Y más, si estudiamos la ley, apedréelo. Solo el que era sorprendido en el acto del adulterio. Porque si alguien cometía adulterio y no era sorprendido en el acto, no moría. De hecho que en Números capítulo 5 u 11 usted puede leer cuando la mujer, la ley de los celos, si ella cometía adulterio y se le descubría el adulterio por el sacerdote cuando le daban a tomar un brebaje y se le hinchaba el vientre y a veces hasta perdía el niño, no sabían quién era el tipo con el que se metió ella, no la mataban a ella. Se daban cuenta que pecó, pero ella no era muerta, ni tampoco investigaban quién era el adúltero. ¿Estamos? Era solo cuando los agarraban. Entonces no todo adulterio era penado con muerte, solo el adulterio que era descubierto en el acto. No es que le pusieron un video y lo vieron entrando al hotel con ella, eso no. Era que lo encontraran, abrieran la puerta y estuviera encima. Hemos malinterpretado la Biblia y le hemos vuelto una inquisición. Ok, el adulterio entre los judíos pasaba cuando había compromiso de matrimonio y matrimonio. Porque para el judío, cuando ya estaban desposados, ya se cometía adulterio. ¿Estamos? Ok, entonces, el incesto, el adulterio, la homosexualidad era pecado de muerte en el tiempo de la ley, los primeros años, porque luego ya cuando vino el tiempo del cambio, después del exilio, hasta eso se apaciguó. Estoy hablando del tiempo de Babilonia, se apaciguó y muchas cosas cambiaron, pero estoy hablando de los tiempos de Moisés, más atrás, que era más talladita la cosa, la homosexualidad, el bestialismo, meterse con un animal. ¿Sabe lo que es homosexualidad, verdad? Tengo que explicárselo, ¿verdad? Hombre con hombre, o lesbianismo en su momento. La bestialidad, se metía con un animal, igual tenían que encontrarlos. No es que se dijera clavel, es que lo encontraran. ¿Estamos? La blasfemia contra Dios. Que alguien, como ese ejemplo que puse, que lo escucharon al muchacho maldecir públicamente. El sacrificio de infantes, que los padres sacrificaban a sus hijos a dioses paganos como Moloch. Al papá que hacía eso o a la mamá la podían matar. La hechicería de nigromancia y pitonismo, que no es lo mismo, pero no me voy a meter en eso. Una es de adivinación y la otra, bueno, no vamos a entrar en eso. No, ni siquiera todo tipo de hechicería. La hechicería de esta línea de nigromancia y pitonismo eran para muerte en la ley judía. Adoctrinar a alguien para que se volviera idólatra. Agarrar a alguien y empezar a predicarle en medio que Jehová no es Dios, sino que Dios es, no sé, Moloch. Y lo encontraban hablando de eso, lo agarraban y lo podían matar. ¿Por qué? Porque estaba apartando a la gente de Dios verdadero. Y adoctrinar para la idolatría y obviamente ya participar de la idolatría después de haber sido adoctrinado. Eso funcionaba para las personas personalmente y comunalmente. La brujería también era un acto para el que podían matarlos si lo encontraban haciendo actos de brujería. Encontraban haciendo cosas cochinadas en la casa o echando cochinadas. ¡Pum! Violar el sabbat, el sábado, día de reposo. Maldecir a los padres públicamente también era razón para que hicieran sentencia de muerte. Los ancianos se reunían, hacían un juicio y si lo condenaban a muerte, ya sea ahorcado, sea lapidado, sea apedreado, de distintas maneras, pero lo mataban. Traspasados con daga, algunos, etc. La rebelión de los hijos contra los padres, que nunca obedecieran a los padres si fuera rebelde y contumaz. En algunas ocasiones, lanzar falsas profecías. Un falso profeta, cuando lanzaba falsas profecías, principalmente incitando a seguir a otros dioses que no eran Jehová, también podían ser muertos, conforme a la ley mosaica. Eso todo lo encuentran en Levíticos.
y profetizar en nombre de otros dioses. Todos estos eran pecados dignos de muerte. Cualquier otro pecado en el tiempo anterior de la ley mosaica no era digno de muerte, pero todos eran pecados. Por eso es que Pablo dice, toda injusticia es pecado, pero no todo es digno de muerte. ¿Me explico? Y no es que la persona cometía adulterio y la agarraban y usted agarraba las piedras y le daban. No, tenía que hacerle un juicio. Por eso es que cuando a Jesús le llevan ahí, todos vienen con piedra para que apedree a la mujer que encontraron en el acto, ¿se acuerdan? Ni siquiera traen al tipo, y esa no era la forma. Ellos lo que querían era sangre, y ellos no estaban autorizados para dar muerte, porque en el tiempo de Jesús los esclavos no podían matar a la gente, se consideraba un asesinato, porque todos eran siervos y esclavos, los únicos que eran libres eran los ciudadanos romanos. Jesús era un siervo, y la mujer que le trajeron era una judía, también era sierva. Si Jesús hubiera dicho apedréenla, a Jesús lo pueden condenar por instigador de un homicidio, y todos los que tiraron la piedra igual. Me di a entender, los únicos que podían matar y dar muerte eran los romanos, por una orden de un magistrado o juez romano. Por eso a Jesús lo llevan ante Pilato para pedir que lo maten los romanos, porque ellos no podían. ¿Me explico? Entonces, no es agarrar la piedra y lanzársela, pásela a juicio. Y si en el juicio, aunque la encontraron infragante, los ancianos dicen, está bien, mátenla. Si los ancianos dicen, no la maten. Pero ¿cómo no la van a matar si la encontraron infragante? Porque la estaban violando. Un ejemplo. Porque la tenían coaccionada. El juicio era para defenderse. La Inquisición no acepta defensa, solo señala y mate y dele y esto. Así a veces se comporta el pueblo de Cristo, desgraciadamente. Solo escuchan o vemos lo que queremos ver, lo cual no está bien. Pero el entendimiento es para los hijos de sabiduría. Pero ahora las cosas cambian y ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, del tiempo de la ley mosaica. Ahora el que está escribiendo está en el tiempo del Imperio Romano y se aplica la ley romana. Entonces, en el tiempo del Imperio Romano, alguien que blasfemaba contra Jehová no era muerto, porque eso no era pena de muerte. Las leyes cambian. Y en el tiempo, cuando el apóstol Juan está escribiendo, él está escribiendo bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, todas las que les cité eran del tiempo más atrás. Ahora, cuando Juan escribe, los pecados dignos de muerte son estos. Ay, se me apagó. Vamos a intentar. ¿Será que lo toqué? Aquí ya se me descargó. No, se me descargó, ¿no? Está bloqueado. Bueno, vamos a ver. De tanto andarlo traveseando. Aleluya. Sí, ahí que toqué, solo no me mantuvo el dedo lo suficiente. Y es que el dedo suyo ya te conoce. Ese es el dedo de mi dueña. Aleluya. Vea qué inspirador. Aleluya. No voy a decir qué para que la gente no viene. Ok, gloria a Dios. Entonces ahora estamos en el tiempo del Imperio Romano. Y en el tiempo del Imperio Romano, ya casi voy terminando, estos eran los pecados dignos de muerte, que no son los mismos del tiempo de Moisés. Y son los siguientes. En el Imperio Romano se castigaba con muerte, eran muchos menos, el adulterio. Sí, se castigaba el adulterio, pero de todos, no. El adulterio entre ciudadanos romanos. Los esclavos no. Los judíos cometían adulterio y otras naciones que eran esclavos entre ellos y no necesariamente eran dignos de muerte, pero entre los ciudadanos romanos, que eran los que mandaban, no aceptaban que entre ellos cometieran adulterio con sus esposas.
¿Por qué? Porque muchos de ellos eran dignatarios y es como quitarle la esposa a otro y meterse con la otra. Entonces, hasta por ejemplo, para que usted me entienda, hasta en la mafia, ¿has oído de la mafia? La mafia, el código es que lo matan si se metía con la esposa de otro mafioso o con algún subalterno, lo que sea. Puede hacer muchas cosas, pero no se meta con la otra, ni ella porque a los dos los mataba. En el Imperio Romano mataban a los ciudadanos romanos que le quitaban la esposa a otros ciudadanos romanos, ni hablar si eran magistrados o el emperador, ni hablar, ese agarraba las que quería, pero magistrados o de centuriones o gente de altura, a ese no le podía quitar la esposa, porque si se la quitaba lo denunciaban y mataban al tipo y mataban a la tipa. Entonces el adulterio permanecía igual que en el tiempo de la ley de Moisés. Ese sí se mantenía, pero no para todos. ¿Me está entendiendo? ¿Me explico? Entonces cuando el apóstol está hablando de que si alguno viera a alguno cometer pecado que no sea digno de muerte, no sea de muerte, estará metiendo el adulterio, estará metiendo el incesto. El incesto no entraba en el Imperio Romano. Usted se da cuenta en 1 Corintios 5 que hay un caso de incesto. Un tipo le quita a la mujer a su papá. ¿Qué dice Pablo? Sáquenlo de la congregación. No dice mátenlo, porque las leyes romanas no mataban a los incestuosos, ni tampoco mataban a los adúlteros, esclavos, entre ellos los judíos, solo entre los mismos ciudadanos romanos. El incesto sí era permitido por los romanos, y el adulterio sí era permitido por los romanos entre los esclavos, pero no entre ellos. ¿Ya me está entendiendo? Entonces en la iglesia del primer siglo llegaba un hermanito que era esclavo, era judío o cristiano, pero no era ciudadano romano. Otro día les explicaré lo que es la ciudadanía romana, que Pablo sí era ciudadano romano de nacimiento. Se adquiría por nacimiento, por compra, la nacionalidad, o porque un dignatario le diera su lugar y lo adquiriera como hijo, ejemplo, para ser ciudadano romano. Eso es como decir, como ser estadounidense, que era lo máximo, y ellos controlaban otros países que dominaban. Los países dominados podían hacer muchas cosas y muchos pecados, pero entre los estadounidenses no permitían entre ellos mismos el adulterio, para que me entiendan. Le permitían a los otros el incesto. Entonces los judíos, tiempo atrás, si se metía con la mujer del papá, lo mataban. Pero en el tiempo de Jesús, y el tiempo de Pablo y de Juan, si se metía con la mujer del papá, no lo mataban. Lo único que podían hacer era expulsarlo de la iglesia. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque la ley cambió y los romanos sí permitían ciertas cosas para muerte, pero bajaron un montón. De los que los judíos tenían muchos, los romanos lo bajaron. ¿Entendió? Ok. Entonces, para los romanos era, leo rápidamente, el adulterio, el asesinato, no matarás es no asesinarás, no matar en autodefensa, eso no entra, o no matar como policía, eso no entra, por seguridad, o no matar en guerra, eso no entra, es no asesinarás, eso es lo que quiere decir no matarás. No mate por odio o por avaricia para robar o por venganza, entre otras cosas. Pero si usted va a una guerra y el tipo le va a volar la cabeza y usted dice, soy cristiano, no puedo matar, allá usted sí se deja matar. Si usted lo mata, Dios no se va a enojar. Así David salía y mataba y Dios no se enojaba, porque era en guerra. La gente no entiende la Biblia y la malinterpreta. Entonces sí se permitía matar en legítima defensa. Alguien se mete a su casa y usted le va a decir, no me haga nada, viene a matarme a mí, a violar a mi esposa. Yo nada más le voy a decir, en el nombre de Jesús, váyase, agarre un bate y huélele a la jupa. Eso es legítima defensa, porque él puede matar a su esposa y a sus hijos. Eso se permitía, por eso se hacía juicio, y en el juicio se exoneraba, pero el asesinato no se perdonaba. Entonces los romanos no aceptaban el asesinato, ni entre los esclavos o siervos de los otros países que tenían controlados, ni entre los ciudadanos romanos. Nada, cero asesinato. ¿Me están siguiendo? Entonces, para los romanos entonces, no asesinato, rebelión o traición contra el imperio. Eso se llamaba sedición, de eso acusaron a Jesús. Cualquiera que se quisiera levantar contra el imperio
hacer una guerra civil o levantarse contra los que estaban dominando, lo agarraban y lo mataban. Eso no se permitía. Robo, pero no cualquier robo, solamente los robos de objetos de valor religioso romano y estatal. Si se robó una carterita o algo, lo agarraron, no lo mataban. Pero si se robó un ídolo del templo de Zeus, ahí sí lo podían matar. O algún artefacto de dominio romano. Ellos tenían sus monumentos y sus cosas. Si se robó eso, lo mataban. Sea que fuera ciudadano romano o que fuera esclavo, lo mataban, los siervos, los conquistadores. Ok. Incumplimientos religiosos solo para vírgenes vestales, o sea, solo ciertas vírgenes consagradas a ciertos ritos del paganismo de ellos, de sus dioses. Si ellas incumplían ese voto, que se metían con alguien, un varón, después de consagrarse, por ejemplo, a la diosa tal, las mataban porque incumplió su voto. Estoy hablando de los romanos, ¿ok? También en ocasiones muy graves se condenaban a los parricidas. Esos son los que matan entre familiares. Y la falsificación del dinero romano, cuando se falsificaban las monedas romanas. En casos excepcionales, la blasfemia contra la religión romana también podía ser un delito capital. ¿Qué era la blasfemia contra la religión romana? Que alguien maldijera a un dios romano, como cuando usted ve a Pablo allá en la historia, que empieza el asunto con Diana de Éfeso, y los iban a linchar porque dijeron que ellos habían hablado contra Diana, los apóstoles. ¿Estamos? Entonces también no se permitía hablar contra los dioses, maldecir los dioses del imperio romano. Ellos respetaban que los otros conquistados tuvieran sus religiones, pero no maldigan nuestros dioses. ¿Me explico? ¿Me di a entender? Entonces Pablo era ciudadano romano, pero era de religión judaica, se lo permitían. Pero si Pablo llegaba y blasfemaba al dios romano, lo mataban aunque fuera romano. ¿Ya me di a entender? Entonces, si alguno viene a un hermano cometer algún pecado digno de muerte, ¿cuál pecado digno de muerte? Ahí le cité: robo, se robó cosas de un templo pagano, asesinó, o estos que le cité, por ejemplo, o traición, que se levantó contra el imperio romano. Yo no les digo que pidan por ellos, porque cometieron un pecado digno de muerte. Un magistrado los condenó, como dice Romanos capítulo 13. Los magistrados están puestos para autoridad sobre los injustos, y el que incumple la autoridad contra Dios se levanta, porque ellos son servidores de Dios. Usted lo puede leer en todo el capítulo 13 de Romanos, lo que está diciendo los jueces. Si un juez lo condenó, lo condenó por asesino o por ladrón, usted no tiene que llegar a la iglesia: Señor, salva al hermano Carlito, ayúdalo, líbralo del imperio romano, Padre, haz misericordia con él, sácalo de la cárcel. Yo no digo que pidan por eso. Eso es un pecado de muerte que cometió. Déjenlo que pague. Se lo buscó, que coseche. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Esos son los pecados de muerte. Alguien con pena de muerte capital, sentenciado por un magistrado, usted no tiene que desvivirse orando por él. Pero cualquiera otra persona, aquí en Costa Rica ni pena de muerte tenemos, pero digámosle que uno sea sicario, venía a la iglesia y se dio cuenta, la iglesia lo condenaron por sicariato, mató a 6. Vamos a orar por el hermano Federico, que era diácono, y lo tienen para que sea libre. Estemos orando para que las cadenas se rompan. No. Eso es lo que dice el apóstol: no esté orando por eso. Yo no recomiendo que oren por eso. Entendamos la Biblia. Por eso es lo que él dice: yo no recomiendo que oren por eso. Por todos los demás pecadores del mundo, oren. Y si se topan un blasfemo contra el Espíritu Santo, tal vez en su vida se topen uno. Pero si se topan uno, por ese, no oren.
Eso es lo que está enseñando la Escritura. Pero nosotros, a veces, y termino, por este sí, por aquel no. Por este sí, por aquel no. Este es bien malo, deberían castigarlo y matarlo y ir al infierno. Pero este no. Y por aquel sí, pero aquel no. No los han agarrado, porque tenían que ser capturados. No los han sentenciado. Y no los hemos escuchado blasfemar al Espíritu Santo. Y ya no queremos ni orar por ellos y los estamos mandando al infierno. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Si alguno entiende, pida con fe. ¿Por qué? Por aquellos que se extraviaron y Dios los traerá. Ese es el contexto cuando empezó a leer. Pero nuestra religiosidad y malas enseñanzas nos han vuelto sectarios. Yo no conozco a un hermano con pena de muerte. Entonces, hasta por los de la cárcel puedo orar. ¿Me explico? Pero si no tenemos ni Costa Rica ni pena de muerte, pero hay países que sí tienen pena de muerte. En un mes lo van a meter a la cámara de gas. Oremos para que se dañe la cámara. Por favor. Por favor. Si lo van a sentenciar es por algo. Pero la gente oraba por Pedro. Porque a Pedro lo estaban calumniando y por Jacobo por traición en el libro de Hechos, pero los estaban calumniando. Era falso, ellos no lo hicieron. Entonces, si usted sabe que al hermano lo acusaron de sicariato, pero no es cierto, ore por él. Pero si usted no sabe y ya tiene la pena de muerte, ¿para qué rayos usted está llorando y clamando por el hombre que lo van a matar? ¿Entendió? Ya entendieron lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y lo que son los pecados de muerte por los cuales el apóstol dice que no hay que orar. Ok, entonces oremos por Raimundo y medio mundo, porque eso es lo que nos enseña la Biblia, y restauremos a todos los que podamos en el nombre de Jesús. La gracia, la paz y la misericordia del Dios Todopoderoso repose sobre todos y cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor, y ese era el tema de hoy. La blasfemia no es lo mismo que el pecado de muerte, y tampoco es rechazar a Jesús. Amén.